Hello, everyone. Thank you very Hola a much. todos. Muchísimas gracias por esta maravillosa oportunidad de conversar con ustedes. Espero tener bastante tiempo después de la presentación para poder interactuar y para que ustedes puedan hacer algunas de sus preguntas. Antes de compartir mi presentación, quiero mostrarles dónde estoy. No estoy en Sudáfrica. Yo sí soy de la Universidad de Stellenbosch en Sudáfrica, pero hoy y en un ambiente de investigación maravilloso en el Reino Unido. Estoy en Diamond Synchrotron. Ahora son las 8:35 de la noche y tenemos turnos de 24 horas. Estamos muy ocupados examinando posibilidades de encontrar razones de coagulación anormal con un maravilloso equipo de ingenieros dirigidos por Joanna Collingwood de la Universidad de Warwick. Esa es toda la introducción. Van a ver gente que camina por detrás. Estoy en una sala cerrada. Ahora voy a compartir mi pantalla y vamos a comenzar. Aquí. Todos pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Esta presentación de hoy se va a centrar en long COVID o COVID persistente y hablaré de las razones por las cuales yo creo que esta forma persistente es una endotelitis trombótica. También voy a compartir algunas experiencias. Al comienzo de la pandemia, estábamos ante el COVID agudo y ahí comenzó todo. A partir del COVID agudo, voy a hablar de las razones por las cuales yo creo que el COVID persistente es una endotelitis trombótica. Quiero compartir los nombres de algunos de mis colaboradores más estrechos de investigación que fueron parte de la investigación que compartiré con ustedes. Son el profesor Douglas Bickel de la Universidad de Liverpool y es biólogo de sistemas y hemos estado trabajando juntos desde el año 2011. Después tengo un equipo grande de clínicos y el doctor Jacob que está en la clínica privada de Sudáfrica. También tengo un hematólogo en el equipo, un equipo maravilloso del laboratorio de proteómica bajo la dirección de Marie Fluke. Tengo muchos estudiantes de posgrado y voy a mostrar el trabajo de Máximo Núñez, que es estudiante de posgrado, la jefa del laboratorio, Chantal Venter, y después todo el equipo de científicos de datos y de analistas de sistemas y de datos dirigidos por el profesor Watson y el profesor Kan Shu, todos de la Universidad de Stellenbosch de Sudáfrica. Y también quiero contarles que todas las muestras obtenidas fueron tomadas en nuestro hospital privado y todas estas muestras fueron aprobadas tanto por nuestro hospital como el Comité de Ética de la Universidad. Voy a brevemente contarles qué voy a hacer hoy en esta charla. Me voy a centrar en la importancia de la interacción entre los receptores y los marcadores inflamatorios para impulsar diferentes patologías, las agudas y las crónicas y del COVID. Y vamos a hablar de la relevancia de las interacciones directas de proteína y proteína cuando ocurren patologías de la coagulación. Y también quiero centrar su atención en los métodos nuevos de diagnosticar enfermedades bien conocidas y otras nuevas. Y después plantear la pregunta, dejarle la pregunta si hay algún lugar para que las tecnologías novedosas y las metodologías novedosas estén en los laboratorios comunes o de biología que ustedes como clínicos y patólogos deberían o quisieran considerar cuando analizamos enfermedades como el COVID persistente, que es muy complicada y difícil de analizar mirando biomarcadores sanguíneos. A lo largo de los años, el foco de mi investigación y la de mis colaboradores son estudiar las moléculas inflamatorias que pueden estar presentes o en la circulación cuando hay inflamación y cómo estas moléculas inflamatorias pueden causar coagulación patológica. Y algunas de estas
inflamógenos incluyen bacterias y virus, moléculas de ambos. Y también nos interesa ver cómo estas moléculas inflamatorias en circulación interactúan con plaquetas y eritrocitos y con fibrinógeno, que todos sabemos que es la proteína de la coagulación más importante de la sangre y el plasma. Y cómo, cuando son patológicas, pueden interactuar con las células endoteliales. A través de los años hemos publicado muchos artículos en los cuales analizamos todas estas interacciones y estos son solo algunos ejemplos de las publicaciones previas. En cuanto a las plaquetas, y nos fijamos en las moléculas inflamatorias circulantes y la coagulación anormal, las plaquetas normalmente se consideran como entidades redonditas sin núcleo. No se las ve como entidades celulares y es por eso que las llamamos elementos celulares. Y a veces nos olvidamos que aunque son pequeñas y redondas, presentes en el sistema circulatorio, realmente pueden generar un gran dilema cuando están activadas en ciertas enfermedades o sobreestimuladas. La razón es que si presten atención a la pantalla y se fijan en esta plaqueta con todos los receptores que tienen, las plaquetas tienen miles de receptores en sus membranas y esos receptores pueden interactuar con moléculas inflamatorias circulantes, glucosas, citoquinas, pero además con inflamógenos que son producidos por las membranas, las paredes de las bacterias y además productos provenientes de virus. Entonces, mirando estos gráficos y la cantidad de receptores, se darán cuenta que si algunas de estas moléculas están en circulación, pueden hacer que la plaqueta se hiperestimule, hiperactive, lo cual puede estimular la inflamación y la coagulación anormal. Si miran al dibujo donde nos fijamos la interfaz entre plaquetas y endotelios, donde las plaquetas interactúan con endotelio y con leucocitos, podemos ver que fundamentalmente son importantes, muy importantes, cuando se produce un daño vascular. ¿Por qué? Pues porque hay superficies inflamatorias que pueden actuar vía los receptores en distintos elementos celulares presentes en la circulación. Mirando este dibujo en particular, pueden ver que específicamente es importante tanto para el COVID agudo como persistente, porque las plaquetas pueden formar complejos entre plaqueta y células inmunes. Forman estos complejos interactuando con las células, macrófagos, células T, monocitos, neutrófilos, pero también con sí mismas. O sea, cuando forman estos acúmulos o complejos, son complejos inmunoactivos celulares, lo cual puede también impulsar a la disfunción del sistema inmune. Ahora, si pasamos al fibrinógeno, que es la proteína de la coagulación, y aquí ven un dibujo antiguo donde mostramos que si tienen una molécula de fibrinógeno y son sanos, el fibrinógeno va a ser soluble. Sin embargo, si hay moléculas inflamatorias en circulación, las moléculas de fibrinógeno, una proteína, van a tener interacciones entre distintas proteínas con los elementos inflamatorios. Y ya no es una proteína soluble, sino que se torna en insoluble, fibrinógeno insoluble, que descubrimos puede desplegar una proteína y hacerse amiloide en naturaleza. Entonces hemos descubierto entre 2014 y 2016, yo junto con el doctor Scott de la Universidad de Liverpool, hemos descubierto que ante la presencia de moléculas inflamatorias en la circulación, cuando se unen a la molécula de fibrinógeno, como vemos en el B,
produce el alfacul de la proteína que se despliega en láminas beta. Y estas láminas beta causan un cambio en la estructura y podemos marcar ese cambio de estructura utilizando el teoflavina T, que es un marcador de proteína amiloide. Ese marcador se une a áreas hidrofóbicas abiertas en proteínas dañadas. Ya sé que esto es mucha biología, pero mirando este proceso, ahora podemos imaginar que si hay moléculas inflamatorias en la circulación y se unen a esta proteína fibrinógena y entonces esta estructura que llamamos fibriniloide, podemos esperar tener patologías de la coagulación en circulación. Este es un dibujo para mostrar cómo se despliega la proteína, se abre y vemos ahí dos micrografías. La señal verde que ven a la derecha, este fibrinaloide, que le señalo con el cursor, es allí donde agregamos dos muestras de plasma a una persona que no tiene COVID, y lo mismo pasa en COVID agudo, se enciende y podemos ver la estructura de fibrina amiloide. Pueden imaginar que eso puede causar una muchas patologías de coagulación, y lo que ven en blanco y negro, que es una microscopía electrónica, pueden ver cómo se ve bajo el microscopio electrónico. Entonces, ¿qué vimos en los pacientes? Desde el comienzo de la pandemia estudiamos muestras de sangre de pacientes con COVID-19 y pueden ver cambios estructurales, tanto en plaquetas y la patología de coagulación fibrinógeno. Mirando los tres diagramas, a la izquierda ven plaquetas hiperactivadas, indicadas con la flecha amarilla, que supuestamente deben ser redondas, pero en el COVID agudo se transforman en entidades dañadas, donde pueden ver el interior de la plaqueta que está como estallando. En el medio pueden ver cómo esa plaqueta, así modificada, interactúa con eritrocitos. Hay muy buena interacción y se unen y lo hacen a través de interacción receptor-receptor. Y luego en la columna de la derecha pueden ver con las flechas azules microcoágulos que se forman, o coagulación más patológica que se forma de manera espontánea, y pueden ver cómo los eritrocitos están como pegados, encolados por ese contenido tan pegajoso que tenían estos individuos que sufrían COVID agudo. Ahora les muestro que si agregamos teoflavina T, es el marcador de proteína amiloide, o una proteína mal plegada, si lo agregamos a una muestra de sangre, tomamos una muestra de sangre, la centrifugamos y generamos plasma. Luego le agregan ese marcador al plasma, encontramos que en las personas sanas no hay daño, casi no hay. Ahí fíjense que apenas hay una señal verde. Eso es cuando la teoflavina se une a pequeñísimas partes de proteína mal plegada en alguien sano. En esta persona uno no espera ningún tipo de inflamación sistémica. Ahora, mirando el panel del medio, vemos plasma de pacientes diabéticos tipo 2. Podemos ver aquí más proteínas mal plegadas o fibrinógeno con microcoágulos, digamos. Si comparan esto con los controles, van a ver que hay una diferencia significativa, y hemos estado estudiando diabetes tipo 2 muchísimo tiempo y sabemos que en estas personas van a encontrar hipercoagulabilidad, o sea, una patología muy conocida en diabetes tipo 2. ¿Por qué lo sabemos? Porque tienen alta propensión a tener trombosis venosa profunda, tienen más probabilidades de tener el pie diabético, más probabilidad de tener stroke e infarto. Pero mirando las muestras de sangre preparadas igual de pacientes con COVID agudo,
vean ustedes lo que encontramos. Un cambio muy significativo, una gran presencia de estas patologías de coagulación o coágulos anormales que estaban presentes en el plasma de pacientes con COVID agudo. Eso inmediatamente nos dio la idea de que esto es algo que no es muy conocido en nuestra comprensión de cómo sería la coagulación. Entonces, desde el comienzo también estudiamos todas las plaquetas y pronto descubrimos que para que un médico tenga sentido de lo que vemos y entienda en un ambiente de investigación usando un microscopio especial, hay que desarrollar algún tipo de sistema de clasificación de plaquetas, y aquí lo ven. Una explicación rápida de lo que ven. A la izquierda, en la primera línea, ven esa primera línea, son plaquetas que típicamente se encuentran en personas sanas. Pequeñas entidades con pequeños pseudopodios, puede ser por la activación del contacto al preparador. Y en la segunda fila también se puede ver en un individuo sano. En la tercera ya se ve en un individuo con diabetes, y en la línea 4, en las 3, ven cómo se hacen acúmulos, especialmente en el medio vemos acumulación severa e hiperactivación severa de las plaquetas, y esto se ve tanto en pacientes con COVID agudo y crónico. Miren la escala de 10 micrómetros. Si ustedes piensan, si se fijan en este acúmulo de plaquetas, este que estoy mostrando aquí con el cursor a la derecha, abajo, pueden ver que literalmente hay cientos, por no decir miles, de plaquetas interactuando entre sí. Y yo dije antes sobre la interacción plaqueta-plaqueta, y esto son complejos masivos de muchísimas plaquetas que lo ven en esta fila. Para los que les interese cómo lo coloreamos, pueden ver el color rosado y verde, que son anticuerpos antiplaqueta, para demostrar que sí se trata de plaquetas, y para demostrar también que el área rosada son los receptores de adhesión, y tiene sentido, por lo tanto, encontrar esa señal rosa alrededor de estos complejos plaquetarios, porque son justamente esas áreas las que se pegan a los receptores y se adhieren a las células endoteliales y forman esos complejos que les comenté. Este es el camino de la investigación. Ante la ausencia de otra metodología que pudiera mostrar un sistema de clasificación de plaquetas, desarrollamos un sistema de clasificación del microcoágulo. Se llama Microclot Gradient System. A la izquierda pueden ver un microcoágulo presente en personas sanas. También en la fila 2, en la fila 3, ya hay una enfermedad inflamatoria, un paciente con stroke o con infarto, y abajo pueden ver ustedes esos acúmulos de microcoágulos que hemos encontrado en COVID agudo y crónico, y también plasma de pacientes diabéticos. También en la última fila de la columna de la izquierda pueden ver A, es simplemente el campo. Pueden ver esos microcoágulos sin la necesidad de la coloración fluorescente. Fue bastante interesante para nosotros también ver por qué estamos viendo estos microcoágulos significativos. Hay una razón especial por la cual estos microcoágulos en COVID agudo y crónico son tan severos y están tan anormales. En el contexto del laboratorio tomamos plasma de un individuo sano, y pueden ver a la izquierda A y C, son dos muestras de individuos sanos, y le agregamos proteína spike, o sea, la parte S de la proteína spike del virus del COVID.
y le agregamos a plasma sano y ahí desencadenamos la formación de microcoágulos que habíamos encontrado en los pacientes con enfermedad aguda en distintas muestras de sangre, etcétera. ¿Y por qué vemos esta microcoagulación significativa causada por la proteína Spike? Además, se lo agregamos a plaquetas sanas y a la derecha pueden ver que las plaquetas sanas en A, y ahí le agregamos proteína Spike y allí desencadenamos una gran hiperactivación plaquetaria. También fuimos un paso más allá y esto fue publicado y estoy segura que lo pueden encontrar si buscan. Para encontrar arriba a la izquierda tenemos sangre entera sana. Ahí hay plaquetas, la ven B, ahí, aquí la ven en B, de una muestra sana. Cuando le agregamos proteína Spike y usamos microscopía electrónica, también pudimos desencadenar el mismo tipo de patología. Observen esta plaqueta, parece una bola redonda, pero desarrollan unos podocitos, parece un huevo cocido. Es una masa de plaquetas activadas y aquí abajo pueden ver en las flechas blancas esos microcoágulos y es un volumen de sangre entera expuesta a la proteína Spike y simplemente puesta sobre un slide. A la izquierda, a la derecha, perdón, pueden ver plasma sano en un sistema microfluorídico. En este sistema microfluorídico teníamos flujo simulando el flujo sanguíneo de la vasculatura y ahí se forman pequeños microcoágulos de plasma sano. Pero en pacientes con COVID agudo había una severa formación de microcoágulos y abajo pueden ver claramente con un individuo sano, el mismo que en A y B, le agregamos proteína Spike y generamos esta tremenda formación de microcoágulos en este sistema. Además decidimos estudiar diferentes formas con el Omicron alfa, beta y alfa, beta. Beta y alfa, esas variantes del virus, causan mucho más coagulación y más muerte de lo que podíamos esperar encontrar con el Omicron. No es que el Omicron tampoco sea tan bueno, es bastante peligroso a largo plazo. Y aquí pueden ver las diferencias. Sabemos que la gente no tiene tanta coagulación, no es una enfermedad que causa tanta muerte cuando se trata de la variante Omicron comparada con beta y delta. Lo que encontramos aquí es que durante la fase de Omicron, en la condición aguda, no hay tantos microcoágulos, pero en el Omicron se produce una hiperactivación plaquetaria similar, pero lo que es interesante para nosotros es que más adelante, si alguien tuvo Omicron y después tiene COVID persistente, luego sí se transforma en una patología de la coagulación. A los 3 o 4 meses, después de la infección con Omicron en los pacientes que tienen COVID persistente, empezamos a ver esa patología de microcoágulos también. Y este trabajo fue hecho por un gran equipo de colaboradores internacionales de Estados Unidos, de Sudáfrica y del Reino Unido. Y estos son datos no publicados aún que comparan las diapositivas que ya les mostré, cómo son los controles con Omicron y con las variantes beta y delta y los diferentes tipos de coágulos y la hiperactivación plaquetaria. También publicamos otro trabajo con Bunch y colaboradores, y aquí queríamos mostrar las diferencias entre los diferentes microcoágulos y también queríamos ver las trazas tromboelectrográficas, TEG. Con los que saben, este sistema TEG es como una copa y un pin y rota en plasma o sangre entero. En los hospitales, por ejemplo, se utiliza allí y los rastros aparecen como estructuras en forma de copa.
En la variante Delta, ahí había muchos problemas de coagulabilidad. Omicron no tanto, y a nivel fisiológico se ve esa traza estrecha que fue encontrada por nuestros colaboradores de Estados Unidos. Bien, toda esa información que teníamos la llevamos ahora a la catástrofe global del COVID. Sabemos que los casos de COVID persistentes siguen aumentando. Mirando los números, quizás haya 100 millones, y a mí me parece que no es la verdadera representación, creo que es en realidad mucho más. Los informes dicen que hay alrededor de 100 millones de pacientes que sufren de COVID persistente. Entonces, 10 a 30% de los pacientes que tuvieron COVID agudo van a continuar teniendo síntomas persistentes y debilitantes después de recuperarse del COVID agudo. Pero lamentablemente, como sabemos y mostré y hablé en otra diapositiva, no hay ningún test de diagnóstico disponible actual para que un médico o una persona pida pedir una muestra de sangre en un laboratorio común de patología o de análisis para poder diagnosticar al paciente y diferenciarlo. Entonces, y voy a hablar de por qué ocurre esto. Al comienzo de la pandemia, decidimos ver de qué se quejan los pacientes de Sudáfrica. En este registro vemos que los pacientes se podían registrar con los distintos síntomas y se podía hacer este gráfico. Mostraba los mismos datos que en el resto del mundo, donde había concentración, olvidos, neblina mental, un cansancio constante, dolor muscular y articular, estas quejas que eran comunes en todo el mundo. Y también había comorbilidades de los pacientes antes de tener esta infección aguda. Aquí tenemos alta presión arterial, altos niveles de colesterol. Estas son las comorbilidades que estábamos hallando y que habían sido publicadas también por otros grupos en todas partes del mundo. Entonces, prestamos atención a este grupo de pacientes y dijimos, veamos si tenemos un paciente que está correctamente diagnosticado con COVID persistente por nuestros colaboradores, ¿cómo se ven esas plaquetas? Y para nuestra sorpresa vimos una activación todavía más significativa en las plaquetas de estos pacientes en comparación con los sanos. Era algo que esperábamos ver y esto fue significativo. Estos pacientes estaban muy enfermos. También vimos los microcoágulos y encontramos numerosos microcoágulos y queríamos determinar si podíamos utilizar la proteómica para determinar qué proteínas dentro de la sangre de estas personas con COVID agudo y COVID persistente se observaba y si se podían comparar con la almacenada de personas diabéticas y personas sanas de antes de la pandemia. Queríamos asegurarnos de no tener ninguna posibilidad de que una muestra de una persona sana o diabética mostrara la proteína Spike. Entonces, es necesario digerir esta muestra, pero hacemos un proceso estándar. Se hace la digestión y se puede hacer con distintas enzimas, esa digestión de la proteína. Utilizamos tripsina como una enzima importante para este paso de digestión. Y para nuestra sorpresa, en el COVID persistente, en el COVID agudo, no se vieron afectados por la digestión de esta proteína. No se pudieron degradar esos coágulos. Entonces tomamos la muestra del primer paso, la volvimos a llevar al microscopio y dijimos, vamos a ver cómo se ve el plasma bajo el microscopio si agregamos
algo. Entonces, aquí teníamos los controles que tenían la digestión total y no veíamos ningún rastro, como usted ven aquí arriba, pero en el plasma de COVID agudo y también de COVID persistente, parecía como que no hubiéramos hecho nada con esa muestra. Todavía teníamos estos microcoágulos enormes en la muestra después del paso de digestión con tripsina. Entonces dije, trabajo con un equipo maravilloso de químicos con el liderazgo del doctor Fluck y él desarrolló un nuevo proceso para poder hacer la digestión del plasma con un nuevo paso de tripsina, un segundo paso de digestión con tripsina. Y cuando hicimos el análisis de la proteómica, vimos que dentro de estos microcoágulos encontramos una cantidad importante de moléculas inflamatorias. Por supuesto, esperamos encontrar también fibrinógenos dentro del coágulo, porque de eso están compuestos estos coágulos. Encontramos el factor de von Willebrand, también em, amiloide sérica A y para nuestra sorpresa también encontramos proteína reactiva C, pero también encontramos antiplasmina y fibrinógeno. Y esto es interesante verlo, porque si vemos este diagrama, vemos el proceso, tenemos la formación del coágulo a través de la vía común, la vía intrínseca en esta primera área del diagrama, y es necesario degradar, también descomponer ese coágulo a través del proceso fibrinolítico, donde tenemos el plasminógeno que está convertido a plasmina y luego tenemos los productos de descomposición hasta el dímero D. Y si vemos este diagrama y con alfa 2 antiplasmina, vemos este cambio. Aquí vemos que alfa 2 antiplasmina bloquea el plasmina y el sistema fibrinolítico no se produce como debería con este bloqueo. Y en este caso tenemos un sistema fibrinolítico fallido. En el 2022 hicimos el análisis proteómico donde vimos más muestras todavía y queríamos ver si podíamos repetir el trabajo que habíamos publicado en el 2021. Encontramos más moléculas y algunas con una down regulación. Entonces, todo esto nuevamente nos llevaba a una activación plaquetaria con factor de von Willebrand, también con procesos fibrinolíticos fallidos en distintas partes de la cascada fibrinolítica, y también encontramos numerosas moléculas que podían relacionarse con factores autoinmunes, con la inmunidad y con moléculas inmunes. Entonces tenemos este sistema fibrinolítico fallido con estos procesos comprometidos a nivel inmunológico. Entonces dijimos, bueno, veamos si tenemos una muestra y queremos hacer ELISA para encontrar la fracción soluble, porque todo esto lo hacíamos con el análisis de proteómica y veíamos lo que ocurría dentro del coágulo, del microcoágulo, y teníamos que exponerlo, romperlo con los procesos con tripsina. Entonces, si tenemos tanta carga en estos coágulos, ¿qué es lo que ocurre con el plasma? Podemos encontrar estos coágulos también en plasma, porque los patólogos y los hematólogos pueden decir que si un paciente va a un laboratorio de patología para un análisis de sangre regular, todos los niveles se van a ver normales. Y el motivo es que un análisis hematológico estándar mira la fracción soluble de la sangre y obviamente no puede tener en cuenta todas las moléculas que están atrapadas en la fracción insoluble del análisis. Entonces les está faltando una carga del coágulo, esas moléculas que están atrapadas en la fracción insoluble. Entonces, si ustedes observan estas imágenes, podemos encontrar aquí que teníamos la molécula que era la regla de oro, el alfa 2 antiplasmina, y también veíamos el factor plaquetario 4, y queríamos ver qué pasaba con otras moléculas que podían estar también relacionadas con el daño endotelial. Entonces aquí vimos S-lectina
y PECAM-1, con una upregulación en los pacientes con COVID persistente. Pero si vemos estos resultados y consideramos que esta es una carga significativa de todas estas moléculas, no estamos calculando en esta imagen que vemos aquí, los pacientes tenían en realidad una carga de moléculas inflamatorias muy significativa que tenía un efecto muy adverso sobre la salud. También observamos no solo ELISA, sino también la muestra que nosotros ya teníamos ahora para ver si tenía esta activación plaquetaria y los microcoágulos. Y sí, estaban. Entonces allí decidimos, de alguna manera, si agregamos S-lectina y PECAM-1, como les mencioné, que es son los marcadores de daño endotelial, si podemos agregar estas moléculas a una muestra saludable, a una muestra sana, podemos ver esta proteína spike y podemos ver el efecto sobre la activación plaquetaria y sobre los coágulos. Y sí, pueden ver aquí 4 personas sanas diferentes con las micrografías posteriores. Y pueden ver qué es lo que ocurrió con S-lectina y con PECAM-1. No voy a entrar en demasiados detalles aquí en esta diapositiva porque todavía quiero también poder responder sus preguntas luego, pero si se fijan en este diagrama, el factor de von Willebrand es una molécula significativamente importante. Por suerte podíamos analizar este factor en nuestro laboratorio. Si vemos dónde puede haber un efecto, puede haber un efecto en las plaquetas, también en las células endoteliales, y cuando el factor von Willebrand está presente puede disparar, puede activar mucha activación plaquetaria y esto lleva o apunta al daño endotelial. Aquí vemos el factor plaquetario 4. Si está presente, por lo menos en la liberación de las plaquetas, genera un desastre y el factor von Willebrand también puede formar un complejo inmune en la superficie de la plaqueta y puede interactuar con otras plaquetas. Y el factor plaquetario 4 también tiene un efecto sobre todo este proceso por el hecho de que el factor de von Willebrand se libera de las células endoteliales dañadas. Entonces hay una activación generalizada y un daño en las plaquetas y también en las células endoteliales. La amiloide séricas A es una molécula inflamatoria que tiene distintos lugares en los que puede interactuar. Puede interactuar a nivel de las células endoteliales y también se puede unir a receptores en la plaqueta. Y cuando hay una unión con amiloide sérica A, genera inflamación y una señalización a la plaqueta, y ahí hay una activación plaquetaria importante que lleva a complejos inmunes. También las plaquetas interactúan con los glóbulos blancos y con otras plaquetas y también con células endoteliales dañadas. Y esto genera una endotelitis generalizada en todas las capas endoteliales del paciente. Si vemos S-lectina, es un marcador importante. Si está presente, y tenemos células endoteliales dañadas, también tenemos una interacción entre estas células y los leucocitos, y aquí hay un complejo inmune con estas células dañadas y los leucocitos. Lo mismo con PECAM-1. PECAM-1 aparece en distintas áreas, afectando las células endoteliales, los glóbulos rojos y también las plaquetas. Entonces, tenemos un ambiente inflamatorio muy grande. Alfa-2 antiplasmina, también lo estudiamos, que es la molécula que previene la descomposición del coágulo y tiene un efecto en en aquellas plaquetas que son resistentes a la ruptura de ese coágulo, a la fibrinólisis. Perdón. Y también vemos toda la morfología con todas estas moléculas que están presentes en la circulación en la población con COVID persistente. Ahora bien, todas estas moléculas diferentes que están circulando pueden afectar el ambiente con las plaquetas que están permanentemente activadas. Tenemos una microcoagulación constante con un sistema fibrinolítico fallido. Y lo que es más importante, tenemos
una capa inflamatoria endotelial que no permite el transporte de oxígeno de la sangre a los tejidos por estas capas de células endoteliales dañadas. Entonces, podemos tener una lesión por isquemia y reperfusión en todas estas interfaces diferentes donde se supone que el oxígeno debería estar transportado a las células endoteliales dañadas. Y como se habla también del daño mitocondrial en estas personas, si las células endoteliales están dañadas, las mitocondrias tampoco pueden funcionar correctamente. Y tenemos este estado de isquemia y de reperfusión constantemente en nuestro sistema. Y esta puede ser la causa de la mayoría de los síntomas. Recuerden que también tenemos las capas de células endoteliales que están afectando la barrera hematoencefálica. Entonces, esto genera la neblina mental y es un punto de injuria para todo lo que tiene que ver con la circulación y esta neblina mental, también la lesión muscular, la debilidad muscular, dolor muscular, cuestiones abruptas de los pulmones, personas que se quejan de que se quedan sin aire. Entonces, todo esto se puede remitir a este daño en las células endoteliales, la activación plaquetaria, que no hay buen transporte del oxígeno y esta microcoagulación. Entonces, teniendo en cuenta todos estos aspectos, si pensamos cuando pasa el estrés oxidativo, sabemos que el COVID persistente no es más que una endotelitis fibrótica. Y para rápidamente repasar el trabajo que hicimos con Máximo Núñez, mi alumno de doctorado, podemos ver MSFS, la encefalomielitis miálgica y síndrome de fatiga crónica. ¿Por qué? Porque esto ha sido clasificado como una enfermedad que puede dispararse como un cuadro postviral. Aquí, en esta población, analizamos esta afección, no encontramos tantos microcoágulos como habríamos visto en la población con COVID agudo o persistente, pero sí vimos una hiperactivación plaquetaria importante. Y con el trabajo de Máximo se basa la publicación en distintos journals, incluido Blood Reviews. Y tal vez no vemos tanta formación de microcoágulos simplemente porque MSFS en esta población no se ve disparada o activada por la proteína Spike, que no está involucrada, no está comprometida. Aquí estos pacientes no tenían contacto con COVID. Algunos datos que les puedo mostrar a modo de anticipo. Estamos viendo un grupo de pacientes a los que les damos seguimiento con los colaboradores clínicos que trabajaron en un régimen terapéutico iniciado por el médico clínico con agentes anticoagulantes, y yo no soy médica clínica, así que no puedo responder por qué se utilizó un régimen en particular, pero la idea era apuntar a las plaquetas para que no se hiperactiven y evitar la formación de microcoágulos. Y vemos las comorbilidades, algunos no tenían comorbilidades, y cuando lo comparamos con los síntomas, veíamos que los pacientes decían que se sentían mejor, también podemos ver los porcentajes aquí, y también los pacientes pasaron a un sistema de puntuación y también vimos las muestras de sangre de estos pacientes. El 80% de nuestra cohorte de 91 pacientes dijeron que se sentían mucho mejor o incluso totalmente recuperados después de este régimen de tratamiento que podría haber durado de 6 semanas hasta 6 meses, así que podía ser bastante prolongado. Esta es otra descomposición también de los síntomas y si había mejoría o ningún efecto, y tenemos resultados significativos positivos en este estudio. Aquí podemos ver el sistema de puntuación en la parte inferior, donde 1 era que no estaba bien después de haber recibido el tratamiento, y
no hablábamos del final del tratamiento, sino en algún punto del tratamiento. 6 y 7 eran los que se sentían muy bien y con una buena recuperación. Y algunos de estos pacientes habían tenido COVID persistente durante aproximadamente 3 años cuando les tomamos estas muestras de sangre. También pensamos, bueno, si vemos la microscopía, tal vez no muchos hematólogos o patólogos van a tener acceso a microscopía. Entonces dijimos, bueno, tratemos de buscar un método por citometría de flujo. Y esto es un estudio que todavía no ha sido publicado, está en preimpresa. Y aquí utilizamos citometría de flujo para ver las respuestas con estos kernels, que es una iniciativa financiada que permite que los pacientes y los clínicos utilicen o esto nos permitió comprar este equipo para hacer este estudio con citometría de flujo, para obtener estas imágenes. Entonces desarrollamos un método para utilizar plasma sanguíneo con pocas plaquetas para detectar la presencia de microcoágulos. Entonces, tal vez haya un rol para la citometría de flujo para descubrir la presencia de microcoágulos en estos pacientes. Y podemos ver algunos que se ven en estas imágenes de la citometría de flujo. Y esto es un gráfico que muestra cómo la carga está en los controles y cómo se vería en aquellos pacientes con COVID persistente, que vemos una imagen bastante diferente. Y este puede ser un método útil para no depender de la microscopía. Y aquí tenemos algunos diagramas adicionales donde vemos la diferencia entre los pacientes de control y los de COVID persistente. Las últimas diapositivas, en febrero del 2022, en Estados Unidos se produjo el documento de GAO de Ciencia, Evaluación Tecnológica y Analítica de este grupo, hablando de la respuesta autoinmune, los virus persistentes, los daños a los órganos y los microcoágulos como áreas para la investigación en el diagnóstico en la tecnología. También en junio del 2022 se habló de estos avances. De la misma manera, en agosto del 2022 y en National Geographic se habló de estos temas de los microcoágulos en enero del 2023 con estas publicaciones tan maravillosas. Entonces, a modo de conclusión, les he mostrado la relevancia de la interacción entre los marcadores inflamatorios y los receptores en impulsar las patologías de estas enfermedades. También la relevancia de las interacciones entre las proteínas, interacciones directas para la coagulación. Y creemos que hay una función para métodos novedosos para diagnosticar enfermedades bien conocidas y también enfermedades como el COVID persistente que son nuevas. Y posiblemente haya una función para tecnologías en el punto de atención novedosas, como mostramos en la última parte del diagrama, donde pensamos aquí en utilizar distintos sistemas y distintas tecnologías. Con esto quiero finalizar con las últimas diapositivas contándoles cuál es el camino a seguir. Quiero agradecer a todos los colaboradores a nivel internacional que nos ayudan a buscar opciones para el diagnóstico y seguramente ustedes reconocen muchos de estos nombres aquí. Estamos trabajando arduamente y es por eso que estamos aquí a las 9:30 y todavía nos quedan unas 4 horas del turno de trabajo para ver cómo se forman estos microcoágulos en estas moléculas y esta es la imagen que ustedes ven aquí detrás de mí. Muchísimas gracias, gracias por escucharme. Y quedo a disposición y le doy la palabra a los coordinadores. Con gusto responderé preguntas. Gracias. Perfecto, Reisia. Muchísimas gracias. Muy clara la presentación y muy importante el trabajo que están haciendo. Te quería consultar si la red de trabajo que ustedes están manejando involucra alguna institución de la región de Latinoamérica. Unfortunately, no. Lamentablemente no.
No tengo colaboradores actuales, por lo menos de América Latina. Los principales colaboradores son de Europa, Reino Unido y Sudáfrica. Así que lamentablemente no estoy abierta a que vengan colaboradores también de su región. Excelente. ¿Vos pensás que es un tema que se visualiza poco en esta región, que no tienen partners, o porque simplemente trabajan de esa manera con esa red de contactos? Usually how my network Generalmente, ¿cómo pasa? ¿Cómo se genera mi red? Es cuando alguien se pone en contacto conmigo. Todas las personas en el entorno de COVID persistente saben que yo estoy trabajando con microcoágulos. Si hay alguna persona de la investigación que esté interesado y que esté escuchando, por favor, póngase en contacto conmigo. Simplemente nadie se ha comunicado conmigo de su región, pero estoy segura que en su parte del mundo el COVID persistente es un problema masivo. Así que estoy muy abierta a la presencia de colaboradores de allí. Bueno, perfecto. Sí, que un poco el objetivo nuestro es tratar de acercar la información sobre nuevos temas en la región y bueno, poner en contacto a profesionales que tengan puntos en común. Así que seguramente debe haber profesionales en el área de coagulación, trombosis y COVID persistente que te estén escuchando, así que es una buena forma de conectarlos y saber qué está ocurriendo. Nos preguntaban antes si usted conoce el perfil de citocinas para diagnosticar el COVID persistente que está en un desarrollo avanzado o casi ya se lo estén implementando en Indel Cell DX. Yes. Sí, claro. Lo que nosotros hacemos es estudiar la presencia de microcoágulos y de la hiperactivación plaquetaria. Y las citoquinas son más difíciles, porque como mencioné, a veces son muy difíciles de medir, sobre todo, porque la mayoría de las citoquinas están atrapadas dentro de los microcoágulos y a veces uno no ve una carga significativa. Nosotros quisiéramos encontrar las moléculas relacionadas directamente con el daño endotelial y no el perfil de citoquinas. Por eso preferimos estudiar el factor de von Willebrand y los marcadores plaquetarios, el factor C4. Ok, perfecto. También nos consulta por qué no usar antiagregantes plaquetarios desde el inicio de los síntomas. Oh yes, absolutely. So that would be Totalmente. Eso sería muy importante. Nosotros pensamos que la razón por la cual tenemos COVID persistente es porque probablemente no estamos tratando correctamente el COVID agudo. Algunos de los colaboradores clínicos han tratado a los pacientes con COVID agudo con terapia antiagregante y anticoagulante. Y en ese caso la patología de la coagulación se resuelve y entonces no se hace persistente. La razón por la cual los pacientes con COVID persistente tienen las plaquetas hiperactivadas y microcoágulos de forma persistente es porque se desarrolló en el momento agudo y no se resolvió. Y entonces persistió y sigue persistente y se hace crónico. Entonces, por eso yo creo que, y eso es lo que pienso yo y muchos de los colaboradores clínicos y de nuestro grupo, es que si uno puede prevenir que se queden hiperactivadas las plaquetas en fase aguda y puede prevenir la formación de microcoágulos, de esa manera van a poder prevenir, digamos, este daño endotelial tan amplio y así seguramente poder prevenir muchos de los síntomas que observamos. Sin embargo, obviamente que hay mucha gente con COVID persistente y tienen
esa hiperactivación plaquetaria y tienen formación de microcoágulos. Entonces los colaboradores clínicos los han estado tratando a esos 91 pacientes que les mostré y los han ido siguiendo, si los tratan con terapia antiplaquetaria y moléculas que previenen la formación de microcoágulos, sí se recuperan. Lamentablemente, este tipo de regímenes todavía no ha pasado por un estudio clínico, un trial, como para decir, bueno, este es el régimen de tratamiento. Y la razón para ello, como sabemos, es que los tratamientos triple terapia o antiagregante pueden causar sangrado también, y ese es el mayor inconveniente. Por eso que los pacientes que reciben ese tratamiento tenemos que verificar y seguirlos para que no sangren. Perfecto. Otra consulta. Bueno, acá hay una pregunta muy similar a la reciente. Otra consulta dice si tienen estudios sobre el comportamiento trombogénico en pacientes portadores de hemofilia, cómo fueron los síntomas trombogénicos en estos pacientes. Can you just repeat I didn't. Doctora, ¿dijo porfiria? ¿Dijo porfiria usted? Hemofilia. We have not looked at long COVID in hemophilia. No hemos estudiado COVID persistente en pacientes hemofílicos. En nuestra corte no creo que he tenido ni un paciente con hemofilia, entonces no sé si es muy común en su parte del mundo, pero en realidad no he visto ningún paciente con COVID persistente con hemofilia. No quiere decir que no existan, simplemente que yo no los he visto. Luego nos consultan cuál sería la batería de pruebas de laboratorio para identificar el long COVID. Unfortunately, that's a very difficult question. Lamentablemente esa pregunta también es muy difícil. Estamos tratando de desarrollar el método y lo hemos patentado. O sea, tenemos todo un equipo de investigadores en Stellenbosch, en Sudáfrica, que lo pueden usar con microscopio o el método para detectar microcoágulos con citometría de flujo. Podemos asistir a los clínicos para usarlo, pero lamentablemente no hay ninguna prueba fácil que uno pueda usar de rutina por las moléculas que están atrapadas dentro de los microcoágulos. Pero un buen punto de partida es el factor de von Willebrand, VHF y algún marcador plaquetario que pudieran utilizar. Y hay algo que se llama endopac, o sea, que ponen, por ejemplo, en el manguito de un paciente, como un manguito en el paciente, y uno examina la resiliencia de la vasculatura. Se llama endopac y es un instrumento muy bueno. Endopad se llama. No tengo datos para mostrarles, pero se usa en el endopad. Si el paciente está muy mal, el daño vascular es demostrado por el endopad, que es como un manguito para dar la presión. También me preguntan si, en mi opinión, creo que el COVID persistente no tratado puede terminar en Alzheimer. Sí, me preocupa mucho ese aspecto. Algunos de mis colegas han estado notando síntomas relacionados con Parkinson, inclusive en pacientes hasta de 30 y pico de años, o sea, algo extraordinario. Entonces sí me preocupa mucho que tanto la Alzheimer como la demencia vascular pueda ser un tema muy importante si los pacientes no se tratan. También veo que alguien dice, también el 40 también es muy buen marcador. Y el 40. También alguien pregunta si estos datos, tiene datos para postvacunales. Actualmente estoy en un estudio que está empezando a comparar diferencias entre el daño de COVID y postvacunal. Es realmente un tipo de estudio sumamente difícil, la verdad. Yo misma ciertamente no soy antivacuna de ninguna manera. Tiene un lugar importantísimo en la prevención de los síntomas de COVID, pero quizás haya algunos individuos con predisposición genética hacia la coagulación que tengan este tipo de daño vacunal
Y entonces hemos visto que durante el daño por vacuna podemos tener la misma patología, microcoágulos y también hiperestimulación plaquetaria o hiperactivación plaquetaria, pero hay que verificarlo, ¿verdad? Nos consultan también las diferencias entre pacientes que tuvieron más de un episodio de COVID con respecto a los que tuvieron un solo episodio. That is a very interesting question as well. Una pregunta muy interesante también. Sí, uno puede tener COVID persistente en cualquier momento, o sea, la primera infección o subsiguientes, pero lo que hemos estado viendo, específicamente las personas que quizás han tenido una infección bastante leve, aún en el momento después de una segunda o tercera infección, hemos visto pacientes después de 5 infecciones inclusive. Cada vez que recurre la infección, aunque uno esté recibiendo triple terapia y haya mejorado, los pone a donde estaban antes, y realmente me preocupa muchísimo que, aunque ahora pensamos que la pandemia terminó, cada uno de nosotros que escuchamos la presentación en el mundo está a una infección de COVID aguda de distancia de tener un problema. Entonces, para todos los médicos, si los médicos piensan, bueno, ya está bien, ya no nos tenemos que preocuparnos tantos de ponernos mascarillas o estar en grupos de gente que no usa ningún tipo de protección bucal, este problema no va a desaparecer, no es tan así. Aunque los pacientes se hayan recuperado de COVID agudo y hayan tenido reinfecciones, para mí, y especialmente si estuvieron vulnerables después de una infección previa, una infección subsiguiente puede realmente dañar la vasculatura. Excelente. También nos preguntan si para el diagnóstico de COVID persistente no hay negativización de la serología. No, can you repeat the question, please? ¿Puede repetir la Si pregunta, no, por favor? sí, cómo no. Si para el diagnóstico de COVID persistente no hay negativización de la serología. O sea que sigue continuando dando positivo la serología. If you're talking about serology, are you Si talking está about hablando de serología, ¿habla de la infección aguda? Si habla de la infección aguda, obviamente que si una persona ya no contagia, la serología no va a tener, o sea, solamente tenemos serología positiva en caso de infección aguda, contagiosa, si no, no. Perfecto. Espero haber entendido su pregunta correctamente. Cualquier cosa, Carolina, si quieres que nos extendamos en la consulta, nos avisás. Lo consultó Carolina Mariani. Hay otra consulta que nos preguntan si puede haber nutracéuticos o suplementos nutricionales que ayuden en caso de long COVID. Y se dice que la cúrcuma y el jengibre son antiinflamatorios, ¿servirían en un caso de long COVID? Yes, interestingly, I'm going to Es embark. interesante. Yo me voy a embarcar ahora con un estudiante mío en un estudio. Vamos a ver los nutracéuticos, nitroquinasa y seropeptidasa. Quizá los hayan visto. Nitroquinasa proviene de natto, que es una comida japonesa. Es una enzima que degrada fibrina. Entonces, muchas personas en Twitter, en Internet, han afirmado, porque como no hay tratamiento en el hospital, en la medicina tradicional, usan esta quinasa de natto a altas dosis y que se sienten mejor. Y la otra
es una molécula que proviene de un gusano de seda que degrada biofilm, el biofilm generado por bacterias. Entonces, combinadas, natoquinasa y seropeptasa es un nutracéutico conocido que no causa sangrado, es seguro de usar. Muchos pacientes lo han utilizado y lo han combinado con aspirina, por ejemplo. Pero esto es puramente anecdótico, ¿eh? Tenemos que someter a prueba cuál es su efecto en el laboratorio, pero los pacientes dicen que tienen buenos resultados. No todos tampoco. El tema es que si el paciente tiene la enfermedad en forma crónica prolongada, puede entrar en un estado de autoinmunidad. Una vez instalada la autoinmunidad, es sumamente difícil de tratar, de revertirla. En las primeras etapas preliminares de COVID persistente, quizás en el primer año, quizás se puede usar con éxito, pero es una enfermedad complicada, sin duda. Otra consulta es, ¿cuál es la relevancia de la interacción receptor-marcador inflamatorio en la conducción de enfermedades patológicas? La última parte no se la escuché, doctora. ¿Me la repite, por favor? Sí. ¿Cuál es la relevancia de la interacción receptor-marcador inflamatorio en la conducción de enfermedades patológicas? Okay, so the relevance of the interaction of La any relevancia de la interacción de cualquier marcador inflamatorio en la circulación con cualquier receptor, en cualquier célula de la vasculatura. Si hay un receptor y hay una molécula inflamatoria, se unen. El receptor en la célula endotelial o en la plaqueta se une con la molécula inflamatoria, y donde ocurre la unión desde fuera en la circulación y se mete adentro de la célula, y hay toda una activación fisiológica que está afuera, que persiste adentro de la célula. Con ese proceso, dentro de la célula, mandando señalización hacia afuera, y debido a esa unión, la célula reacciona, y si son plaquetas, las plaquetas se activan, estallan y lanzan todo su contenido, que incluye las proteínas inflamatorias. Y entonces, la plaqueta es un complejo activado. Lo mismo ocurre con las células endoteliales. Si las moléculas inflamatorias se unen a receptores de las células endoteliales, es señalización de afuera hacia adentro, y esas células produce también, que incluye PECAM, por ejemplo, las desprende al factor von Willebrand también, y en esas moléculas entonces van a la circulación, activan a la plaqueta, o sea, las moléculas circulantes activan a las plaquetas que se unen a las células endoteliales quedan activadas, las plaquetas están activadas, hay más moléculas inflamatorias que son lanzadas a la circulación, es un círculo vicioso con señales de adentro afuera y de afuera adentro. Y a medida que hay más moléculas en la circulación, las interacciones proteína-proteína ocurren entre las moléculas inflamatorias y el fibrinógeno. Por lo tanto, tenemos esos microcoágulos de fibrina activados. Un círculo vicioso completo. Perfecto, perfecto. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo ya. Hubo muchísimas consultas. Estamos muy contentos de haber contado con su presencia. Muchas felicitaciones por el trabajo que están desarrollando. Y bueno, queda abierta la plataforma de Latam Hospitals para conectar a los profesionales que estén en el tema con la doctora. Lo mismo, doctora, si cualquier cosa que requiera, estamos a su disposición. Thank you very much. I enjoyed speaking to you. Bye Muchas bye. gracias. Disfruté mucho de hablar con ustedes. Adiós. Muchísimas gracias, doctora. Nos vemos en las futuras audiencias de Latam Hospitals.